Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Como ya sabéis, soy Virginia Montes y seguimos hablando, como siempre, de desarrollo personal y desarrollo profesional, pero esta vez lo voy a hacer acompañada de quien estáis viendo aquí, que me hace muchísima ilusión que estés con nosotros, Fabián Hola. González. Y para aquellos que igual no le conocéis, lo primero que voy a hacer es presentarles. Y leo un poquito, Fabián, porque son muchas cosas y además qué bonito y qué bueno lo que decimos siempre que hablamos, ¿no? El poder compartir, porque muchas veces en este compartir, Fabián, entre unos y otros, yo creo que nos aportamos, ¿no? Así es, Vale. así es. Bueno, te presento con tu permiso, ¿vale? Vale, claro, por supuesto. Bueno, Fabián es ingeniero administrativo y MBA, es experto en productividad y gestión de proyectos, fundador de la Escuela de Expertos y Emprendedores, presentador del podcast Tu Marca Personal, autor de 4 libros, nada más y nada menos, entre ellos Tu Marca Profesional y La Marca del Emprendedor. Ujú. Fabián, sigo un poquito más para que le conozcamos. Desde 2012 ha formado a más de 10.500 personas, que no es poco, amigos, que no es poco, y Sí. ofrecido más de 500 conferencias en universidades, en escuelas de negocio, en empresas en Inglaterra, España y Latinoamérica. Y ha Ujú. mentorizado también a más de 300 expertos, tanto emprendedores como empresarios. Y tus clientes, si no me equivoco, Fabián, están en Colombia, Perú, México, España, ¿correcto? Sí, más que todo España, Colombia y bueno, más que todo, digamos, la audiencia con la que nos sigue y que conoce nuestro trabajo está en Perú, Colombia, México y España. Básicamente son los 4 países así claves. Uh-huh. Qué Mm. bien, ¿no? Además, muchas veces decir, y el expandirnos también, eso es también Sí, importante, que sí, gracias a, pues, a la tecnología, a los tiempos que vivimos, es una también de las, y vamos a decir, fortalezas, ¿no? El poder hacerlo así, ¿no? así Que no haya es, barreras en la comunicación. así es. Una gran oportunidad estamos viviendo con la tecnología hoy por hoy. Eso es. Además, has dicho algo muy importante, Fabián, que es decir, bueno, centrarnos en las oportunidades. Sí, ¿No? Es como decir, me enfoco hacia ese camino, que es lo sí, realmente importante. así es. Porque no sé qué opinas en esto, que claro, o sea, estamos viviendo una época, vamos, época era de cambios. Esto es así, ¿no? Pero es que muchas veces no nos damos cuenta de que la única constante universal, ¿no?, en esta vida es que Es todo el cambia. cambio. Totalmente. Como personas, como empresas, la economía, vivimos ciclos, somos seres cíclicos y la economía también vive sus ciclos. O sea, cada X tiempo las crisis es cierto que se repiten. Y no sé si hay, qué piensas o cuál es tu perspectiva, que muchas veces tenemos como esos miedos, hay personas que tienen miedos a estos cambios, cuando Ujú. realmente yo creo que lo importante es prepararnos para ellos y utilizar nuestros propios recursos. Mm. Empezando, por eso hablamos siempre de desarrollo personal antes, con los propios personales, Así ¿no? es. ¿Qué opinas tú en esto? Pues mira, yo ahí creo que hay una palabra clave que nos ayuda a todas las personas que quieren gestionar mejor esos cambios y es la adaptación. O sea, yo creo que una de las cosas que nos permite amoldarnos a las situaciones, a los ambientes, es tener esa capacidad de, primero, aceptar que hay un cambio y saber que es un cambio que, siendo positivos, yo creo que hay dos emociones. Una es el miedo y otra es la fe. Para mí la fe es una forma o sea, ante el miedo está la incertidumbre de no saber qué va a pasar. La gente tiene miedo porque no sabe lo que va a pasar. Pero la fe va también de no saber qué va a pasar. De hecho, se define como la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. O sea, tú esperas algo que no sabes qué va a ser. Entonces, yo cambio el miedo por fe y eso me da una actitud de adaptación, de acepto y me adapto al cambio. Entonces, si una persona se resiste a esa realidad en la que no está de acuerdo con la situación y se queja todo el tiempo y en vez de adaptarse se queja y llora, pues al final no tiene otra que le va a costar un poco más, pero al final va a tener que ceder porque el cambio es inclemente, o sea, el cambio no tiene piedad, el cambio ocurre y ocurre porque ocurre. Y ahí es donde muchos de nosotros tenemos que entender que, sobre todo los emprendedores, la gente que está haciendo negocios y cosas, si no nos montamos en el tren del cambio, lo que ocurre es que nuestros proyectos y las ideas que tenemos se van a quedar desfasadas y nos vamos a quedar lamentándolo. Entonces, adaptación creo que es la palabra clave que nosotros tenemos que como interiorizar
y yo te lo digo como colombiano que soy, o sea, somos un país resiliente con muchos problemas, muchas situaciones, algunas que se han superado, otras que no, y otras que todavía están ahí en proceso. Pero cada vez que yo tuve la decisión de cambiarme de país, irme a Londres, luego ir a España, ha sido un proceso de adaptación constantemente, siempre, de trabajar en un proyecto, luego trabajar en otro. Lo que estamos hablando ahora antes de hacer el vídeo, es un proceso de adaptación constante en el que al final tú lo abrazas y lo aceptas con lo que te traiga. Y yo creo que esa es la clave para esos tiempos que estamos viviendo. Sí, jo, además has dicho unas palabras muy importantes, bueno, la capacidad de adaptación, esto es lo que ya nos decían, supervivencia no, de la especie, y luego Sí, esa fe que muchas veces hay personas que la definen cada una a su manera, ¿no? No tiene por qué ser solo del campo espiritual, que también, pero claro, la fe es más que ver para creer, ¿no? Es creer sí, para luego que sea visto, ¿no? Y efectivamente. gestionar esa incertidumbre y haces confiar Efe- en el proceso. Y como bien has efectivamente. dicho, es el decir, si por ejemplo yo como empresario o como emprendedor soy capaz de crear, vamos a decir, un negocio, quizá en el cambio lo único que necesites, que ya es bastante, pero bueno, es cambiar el producto, porque realmente toda esa parte de gestión, de iniciación, ¿no? De captación, ya tenemos ese conocimiento. Entonces hace solamente cambiar igual nuestro producto y adaptarlo a las circunstancias. Es como, me viene la idea ahora, Fabián, ¿te acuerdas Ujú. antes que para todo eran DVDs, formatos de DVD, Efectivamente. ¿no? Sí, Claro, y se hacía, o en CDs, perdón, y se hacía todo en CDs, se grababa en CDs, pues ya llegó un momento que el CD se quedó en desuso. Entonces, me viene a la mente una empresa que me decía, ¿qué hago? Digo, pues cambiar el producto, seguir en la parte digital, pero añadiendo el producto que ahora tiene la demanda, ¿verdad? eso es, tal cual. O sea, la adaptabilidad lleva consigo, o por lo menos en términos de negocio, hoy por hoy tenemos que digitalizar nuestra oferta y que Eso esa es. oferta pueda consumirse de la manera más, o sea, como que lo que es un producto tangible, hay que convertirlo en un servicio de alguna manera, porque si no, pues el problema que tenemos ahora con el turismo, con la hostelería, con todo este tipo de industrias, es que están sufriendo un cambio radical con su oferta, con lo que tienen. Y aquí hay o sea, una de dos, o espero a que todo vuelva a la normalidad, cosa que yo no creo que vaya a pasar, ¿vale? O sea, vamos a volver como lo dicen, ya lo dicen, la nueva normalidad, ¿no? Estamos viviendo parte de esa nueva normalidad, o me adapto, busco formas de reinventar mi negocio y ¿por qué no decirlo? Y esta es una realidad, que habrá negocios que sencillamente haya que matar antes de que sigan padeciendo. Entonces, Mm, esta es una realidad, es decir, Fabián, ¿quiere decir que todos los negocios pueden sobrevivir? No, no todos los negocios pueden sobrevivir y hay negocios que vamos a tener que liquidar, o sea, darle como mm. cristiana sepultura y volver a crear cosas nuevas que se van a convertir en nuevas profesiones, en nuevos trabajos en los próximos 20, 30 años. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que tener esa capacidad de aceptar la realidad que tenemos todos, porque todos estamos bajo este mismo cielo en el que las realidades de los cambios por primera vez están afectando globalmente a todo el mundo. Entonces, es algo que tenemos que aceptar y abrazar. Y yo creo que si tenemos esa forma de ver las cosas, por lo menos avanzamos. Si tenemos una resistencia, nos quedamos. Eso es. De hecho, palabra importante que has dicho, cara a las personas que se enfrentan a los cambios, ¿no? Y tienen ese miedo que también has comentado antes, la Mm, resistencia. O sea, muchas veces lo que duele no es tanto el cambio, sino como la resistencia a ese cambio, y encima eso puede sí, resultar como agotador. Y otra cosa que efectivamente. has comentado, es verdad que en nuevas realidades, esto lo comenté también en un vídeo casualmente anterior, Ajá, crean nuevos futuros empresariales y esto es así, entonces tenemos que mirar esa oportunidad, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Y claro, totalmente. es verdad que a veces como emprendedores o empresarios puedes tener ideas, pero luego hay que bajarlas como a tierra, validarlas y decir, bueno, pero esta idea vamos a validar. ¿Tiene realmente en el mercado, hay una necesidad, hay un dolor, hay algo que yo pueda cubrir? O sea, no bajarlo como todo a tierra. Pero importante eso de que va a haber siempre nuevas realidades y tenemos que estar abiertos y utilizar también muchas veces nuestro propio ingenio o esas habilidades que ya tenemos por haber hecho igual otros proyectos anteriores o por querer desarrollarlos y si no trabajar en ellas. Por eso los mentores, formadores como Fabián, Ujú, que nos pueden ayudar a recorrer ese camino, ¿no? Que yo creo que es, así que es es. importante. Porque Fabián, hablando del cambio, ¿qué cambio tuviste que hacer tú? Porque fíjate lo que has dicho, tuviste que adaptarte, Colombia, lo que has viajado. ¿Cuáles fueron Ujú. los cambios que tú recuerdas así como más importantes o ese momento de inflexión que dijiste, jolín? Sí, ha habido varios momentos de inflexión y yo creo que cada momento de inflexión es una oportunidad para subir o para bajar.
Y porque a veces siempre vemos los momentos de inflexión como no, entonces tuve una inflexión y mi vida cambió, sí, pero la vida puede cambiar, o sea, Sí. no, o sea, todo mejora es un cambio, pero no todo cambio es una mejora, ¿vale? Entonces, nosotros podemos tener momentos de inflexión en la vida que nos llevan a peor. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es cómo buscamos momentos de cambio, incluso generarlos que nos lleven a mejor. Y una de las cosas que a mí, por lo general, Virginia, siempre me ha funcionado es cambiar el entorno. Cuando se hace muy difícil cambiar o sea, yo hacer un cambio, cambias tu entorno y el entorno te obliga a cambiar. Ujú. Entonces, cambiar el entorno, por ejemplo, irse a un país donde no hablas un idioma, donde no hablas el idioma, pues eso te obliga a que tienes que aprender el idioma. Te obliga a que tienes que adaptarte al clima. Te obliga a que tienes que adaptarte a la cultura, aunque tú no quieras. Entonces, a veces ponerse en situaciones que apremien, es decir, que te exijan, es Ujú. conveniente para poder hacer ese cambio. Y a mí, ese momento de irme de mi país, buscar un nuevo país, reinventarme profesionalmente, porque no fue solamente irme a un país, o sea, fue empezar una carrera nueva, fue un momento de inflexión. El momento cuando escribí mi primer libro, Tu marca profesional, que me tenía a mí con la idea de que para tener éxito en la vida había que hacer otro MBA, que lo hice en Londres cuando fui, y otra profesión, otra carrera, que tengo 3 en total, pues al final te das cuenta que el camino ya no era por ahí como te lo habían vendido 10 años atrás, sino que quizás había que empezar a trabajar en cómo promover mejor lo que tú sabías, lo que hacías a través de crear una marca personal. Y de ahí salió el libro Tu marca profesional. Pero luego Ujú. sale el libro Marca profesional, me vengo a España, vengo a trabajarlo y me doy cuenta que esa marca personal está muy bien, que la gente te conozca y sepa lo que haces, pero tienes que tener una oferta y la gente tienes que monetizar eso que sabes. ¿Cómo conviertes eso en dinero? Entonces ahí otro momento de inflexión, escribo el libro La marca del emprendedor, es decir, ya tengo una marca personal, pero ahora cómo convierto eso en un emprendimiento. Entonces, ha sido un proceso de cambio constante, de acompañar procesos también con Instituto de Pensamiento Positivo, cuando tuve la oportunidad por 6 años Ujú. de trabajar en ese proyecto con Sergio. Fue muy interesante también ver cómo un proyecto que partía muy pequeñito a convertirlo en un proyecto mucho más grande que prácticamente se multiplicó, si vamos en términos de facturación, casi que por 10. Wow. Entonces, ese tipo de cosas son pequeños momentos de inflexión que te van marcando, te van mostrando un terreno. Viene el COVID, entonces te muestra otra situación, digitalización de oferta. Arrancamos este año con mucha incertidumbre más que nunca. Yo, por ejemplo, una cosa que siempre recomiendo a la gente es que haga planificación anual y este es el primer año en que digo, no la hagas anual, hazla trimestral, porque vamos casi que mirando por trimestres cómo nos vamos adaptando. Entonces, ese es el tema, ese es el camino del emprendedor. Yo ahora, por ejemplo, un tema en el que estoy trabajando, que no solía hacerlo, es trabajar con empresas. O sea, yo normalmente trabajo con cliente final, con personas, y ahora es el enfoque de buscar empresas, usando otra red social. Entonces, todo esto hace parte de ese proceso de cambio, de mirar qué herramientas, en qué momento, de qué manera puedo ir adaptándome yo, probando cosas que seguramente me equivocaré muchas, pero también seguramente habrán otras que funcionen y en función de las que funcionen voy adaptando ese camino. Y esa es la vida y ese es el camino del emprendedor. Cuánta razón en todo lo que dices, porque has dicho algo muy importante, probar qué herramientas, lo que hablamos, qué recursos tengo, tantos propios como externos, y si no, no, los busco o pedir ayuda, que muchas veces Mm, parece que a las personas nos cuesta. Yo hubo un momento que la primera, decía, no, tengo que saber mm, todo yo, lo que da, y al final dices, no, es que todos necesitamos ayuda, sin excepción, esto es así, ¿no? Y a así veces es. dices, o las personas dicen, ya, pero es que si pido ayuda, es que mi vulnerabilidad, pues es que es valiente. Hablamos, además hemos hablado antes de la valentía Ajá. desde reconocer nuestra vulnerabilidad hasta de dar pasos, lo que has dicho tú saliste de tu zona de confort, cambiaste totalmente todo tu entorno y eso te hizo pues tener que adaptarte a un montón de situaciones, país, idioma, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, eso es también importante porque si no, tampoco crecemos y evolucionamos. Y yo creo que algo muy importante también que va innato en las personas que cuando a veces nos sentimos mal o no sé qué me pasa, es que estamos en un momento en la vida que no evolucionamos. Entonces, el cerebro muchos nos dicen que nos protege, que también tenemos ese reptiliano, pero es que también necesita sentir que evoluciona. Entonces, eso es importante y muchas veces forzarnos a salir de esa zona de confort, que a veces no somos nosotros mismos los que nos resistimos a salir de ahí, ¿no? Aunque no queremos verlo, Ujú. hasta que hace alguien o algo que hace ese clic y dices, pero ¿qué estoy haciendo, ¿no? Con mi vida o con mi empresa. Mm.
Qué interesante lo que estamos diciendo. Y hay otra cosa que ahora se habla mucho, ¿no? Aparte de los cambios. Cuando hablamos de propósito, que cada persona lo puede interpretar de una manera, pero esto hablas tú también mucho, Fabián, y yo Ujú. igualmente. ¿Y qué es para mí? ¿Para qué he venido yo aquí? No es lo que decimos. Porque el propósito es verdad que tiene no que ver con cumplir un sueño, que eso está bien, pero es más del ego, ¿no? De cumplir un sueño. Sí, A ver si vienes igual, el propósito es algo con lo que yo he venido aquí, con esa competencia, ese don que tengo para servir a los demás, ¿no? Entonces, así es. y a veces el propósito no es fijo, que muchas veces a veces me preguntan, ya, pero es lo mismo, pues igual con 18 años, que a veces has estudiado una cosa y no sabes exactamente si es lo que te va a llevar, ¿no? Como bien has dicho, puedo estudiar Ujú. muchas cosas, pero al final no solamente es eso, ¿no? Es también aplicar el conocimiento, integrarlo, esa práctica, pero el propósito igual puede cambiar. A una edad puedes tener uno, como vamos evolucionando, luego nuestro propósito puede cambiar o convertirse en algo más importante para nosotros. ¿Cuál fue a ti en este punto? ¿Cómo encontraste tu propósito? Yo estoy de acuerdo, el propósito es una cosa que a veces hablan de la predestinación, ¿no? De que tienes una misión que cumplir cuando vienes al mundo y es verdad que venimos dotados de ciertas habilidades, dones y talentos y que nos ayudan a cumplir ese propósito, pero es verdad que la forma en cómo ese propósito se manifiesta puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida. O sea, podríamos decir que hay como un propósito global, que es como que el que encierra todo, pero luego ese propósito se manifiesta a través de un proyecto emprendedor, a través de un trabajo, a través de la forma en cómo ayudas a otras personas y eso puede ir evolucionando, como lo decíamos ahora, de, vale, si tu propósito era ser profesor y enseñaba ciertos temas, digamos que sigue siendo un educador, pero ahora lo hacemos de manera online, o sea, va cambiando la forma de hacerlo. Entonces yo creo que ahí, para muchas personas, el identificar esos momentos es clave porque la gente mucha no se lo pregunta, es decir, mucha gente no se pregunta ni siquiera cuál es su propósito, pero aquella que lo busca a veces no se da cuenta de las señales. Entonces, en mi caso personal, el poder identificar que una de las cosas que a mí personalmente me gustaba hacer era el tema de educar, o sea, pues yo en el fondo me considero un profesor, o sea, en realidad eso es lo que soy. Lo que pasa es que cuando eres un profesor, yo me acuerdo hace mucho tiempo, yo enseñaba, yo daba clases, incluso en la empresa donde trabajaba, que se dedicaba a la logística internacional de carga, o sea, temas de comercio internacional, yo enseñaba esos temas. Entonces, independientemente de cuál fuera la temática que se tratara, para mí siempre estaba detrás el profesor. Yo quería enseñar, en realidad, lo que quería. Y ahora ese profesor se convirtió en temas de desarrollo, en temas, perdón, de desarrollo profesional, de gestión, de organización, de marca, de todos los temas que he venido hablando en los últimos 10 años, pero sigue siendo el profesor que ahora escribe libros, sigue siendo el profesor que ahora está delante de una audiencia hablando de algún tema, sigue siendo un profesor que hace vídeos en YouTube, sigue siendo el profesor que tiene un podcast. Al final, el mecanismo o la forma de distribuir esa información cambia, pero la esencia del propósito sigue siendo lo mismo. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, yo creo, todo el mundo tiene un propósito, todo el mundo tiene una razón por la cual está acá y nuestra única tarea es identificar cuál es. Y yo creo que para mí la pista que nos puede dar dando una señal de por dónde puede ir ese propósito se relaciona directamente con los dones, talentos y habilidades naturales que tenemos para poder ejercerlo. Porque no podríamos ejercer ese propósito si ya no se nos fuera, si ya nos fuera dado los recursos para llevarlo a cabo. Entonces, ese proceso implica un autodescubrimiento, un trabajo interior de saber quién soy, de dónde vengo, cómo soy, tratar de identificar eso para decir, vale, ahora con estas herramientas que he encontrado en la caja de herramientas, ¿qué puedo hacer yo con esto? Entonces, algunos tendrán capacidad de comunicación, capacidad de escucha, ingenio, creatividad, o sea, hay un montón de herramientas y cuando uno las coge dice, bueno, ahora con esto, por ejemplo, ahora me estoy viendo un documental en Amazon que es del chef este David Muñoz, y entonces tú ves que es un tío todo creativo y no sé qué, y tiene ideas a montón, pero se dedica a la cocina, es decir, toda su creatividad, que sigue siendo su paraguas, lo dedica a un arte que es cocinar, pero que perfectamente podría ser un publicista trabajando en una agencia, o podría ser con ese mismo don y talento. Eso Entonces, es. más que fijarnos en las profesiones, es decir, en lo que vamos a ejercer, que por cierto cambia cada 30, 40, 50 años, ¿vale? Es fijarse en las habilidades que desarrollo dentro de esa profesión. Y allí está la pista para encontrar ese propósito.
Eso es, qué bien explicado, Fabián, porque es así. Además, has dicho muchas cosas y una palabra que para mí me parece también clave es la esencia. O sea, que todo lo que haga vaya acorde con mi esencia. Yo siempre digo que tiene que haber una alineación, ¿no? Con lo que estamos hablando, con tu esencia, con tus talentos, con tus valores, y al final eso te lleva a ese propósito y a Ujú. sentirte también en esa plenitud. Así es. Y eso que has dicho también importante es el autoconocimiento y la autoindagación, o sea, no descubrirme a mí mismo. Y yo creo que por eso, como que las personas o el ser humano siempre tenemos ese lado como de explorador. Así es. Exploramos por fuera y también hacia adentro. Y a veces ¿no? Exploro hacia aquí, pero luego también está muy bien vivirnos dentro del interior porque es importante, porque ahí es donde tenemos todo. Pero Mm. luego también somos seres que tenemos sentidos por algo, ¿no? Porque tenemos también que vivirnos en lo exterior. Así Entonces es es. muy importante la palabra esencia, porque la esencia de Fabián era ser profesor, ¿no? Y lo sigo siendo, Y lo porque sigue para mí, siendo. por Luego más tu que le vehículo llame, puede ser, ¿no? Lo que decimos, el vehículo puedes elegir el vehículo en el que eso quieras es, estar o cómo conseguirlo. eso es, así es. Yo lo veo así, por lo menos, ¿eh? Ujú, qué bien. Y luego, ¿qué te lleva a escribir los libros, Fabián? Porque son 4, no sé si hay alguna idea de alguno más. Mira, te muestro, estos ¿Nos son los como los enseñas? dos, hay dos libros principales, digamos, con los que yo vengo trabajando, que este es el primero, que se llama Tu marca profesional, ¿vale? Que es el libro que habla de la marca, cómo crear, cómo competir en el nuevo mercado laboral. Y ese que es la marca del emprendedor, que es el libro, lo que te decía, luego de crear mi marca, ahora cómo convierto eso en un negocio, en un proyecto. Pero la verdad es que hubo en el proceso de creación dos libros más, que es este libro, que es una autobiografía, ¿vale? Ese es un libro que yo escribí, que ni siquiera está en circulación, de hecho ni lo vendo, pero es un libro que habla de toda la historia. De hecho, aquí estuvo el proceso de autoconocimiento. Es un libro que si lo miras, o sea, son casi 220 páginas, donde me cuento a mí mismo la historia de mi vida, de dónde vengo, quién soy, para dónde voy, y esto tenía que ver con el propósito. De hecho, es una cosa que yo recomiendo a todas las personas que si quieren hacer ese proceso de autoconocimiento, nunca viene mal escribir tu propia autobiografía, porque ver reflejada tu vida delante de tus propios ojos te da mucho que pensar. Y para mí esa fue mi primera experiencia con la escritura. De hecho, este libro fue primero que este. Pero cuando Ujú. digo que este fue mi primer libro fue porque, bueno, fue el libro con el que salí fuera del mercado, con el que publiqué lo que hacía. Y hay otro libro, a ver si lo alcanzo aquí, que este libro se conoce muy poquito, pero fue el libro que escribí cuando vine a España, que Ajá. se llama ¿Por qué creer en España? Y yo recuerdo que cuando vine a España, se hablaba de la crisis, de la crisis. Yo recuerdo que estaba en Londres, la gente me decía, ¿pero qué te vas a ir a hacer a España si eso está ya hecho nada? Si todo el mundo se está yendo incluso para Inglaterra, ¿tú qué vas a volver? Y yo vine y te digo la verdad, yo como colombiano que soy, pues me di cuenta bueno, que lo que muchas veces la gente llama crisis, para un colombiano de pronto no lo es tanto, dadas las diferencias que tenemos de país. Claro. Y yo me Ujú. acuerdo que eso fue en el año 2013. Bueno, ya se estaba saliendo un poco la crisis, pero todavía había algo de esto. Y yo me acuerdo que yo iba a un centro comercial y estaba llenísimo de gente. Yo me iba a un partido de fútbol y estaba llenísimo de gente. Y yo decía, ¿pero cuál es la crisis? Yo no entendía nada. Y ese, ¿cuál es la crisis? Que la gente, que ya no se puede cambiar el coche 2 veces al año, que no se puede ir de vacaciones 4 veces y solo puede hacerlo 2. O sea, No. entonces era tanta el mensaje que yo dije, mira, voy a escribir un libro de esto para contar un poco qué es lo que ve un colombiano desde fuera cuando llega a este país y por qué toda esta idea de que no creer en el país se convierte para mí en oye, mira, estas son las razones por las que debes creer en España. Entonces, hablaba más de la marca del país que de la marca personal, pero bueno, fue un libro anecdótico que saqué en ese momento. Y me llevaban eso, las situaciones, los momentos, la necesidad, las cosas que yo veía. Oye, mi carrera profesional no sale adelante, pues hay que hablar de cómo saco mi carrera adelante. Mi proyecto personal tiene que convertirse en un emprendimiento, pues habrá que hablar de ese tema también, porque al final me di cuenta que cada tema, Virginia, que yo trataba de pensar, no era un problema mío, era un problema de muchísima gente alrededor que estaba en la misma situación. Y eso pues es la razón de eso. Ujú. Qué bien explicado.
Mira, me ha venido una palabra cuando has dicho lo de escribir tu libro, lo del libro que has contado, ¿no? De venir a España. ¿Cómo es la perspectiva, verdad? Porque uno Mm, está en otro país, entonces tiene otra perspectiva totalmente diferente claro, de lo que está, ¿no? Pero esto nos pasa en todos los aspectos de la vida y tú decir, pero bueno, pero no estáis viendo esto otro que yo veo desde fuera. claro, Qué importante es eso, la percepción, la perspectiva en la vida, porque muchas veces no vemos cosas que tenemos delante por no cambiarla, ¿no? Me ha efectivamente. parecido súper interesante. Bueno, ya sabéis, yo os invito de corazón a que si queréis saber un poquito más acerca de los libros de Fabián, por supuesto, ahí les tenéis, ¿vale, Fabián? Que Ujú. creo que es importante. Están Y todos en Amazon. en Amazon están, ¿vale? O sea que Sí. pinchando título les tenemos, O ¿no? poner Para mi que sepan nombre en el Amazon y libro. ya te salen todos los libros también. Vale, Fabián González y aparecen tus libros, que es Eso es. importante también. Sí. Y qué cosas tan interesantes. Mira, yo creo que las cosas que más me gustan cuando hacemos entrevistas o compartimos con personas da igual en el día a día, porque yo, Fabián, creo y soy firme creyente de que cualquier persona, cada día que nos encontramos o solamente con el hecho de hablar u observar, aprendemos. Entonces, esto es Constantemente. sentirte Estoy de eterno acuerdo. aprendiz, ¿no? Yo digo, soy eterno aprendiz y maestro de nada. Es tan bonito de una conversación, no sé, como que es siempre muy, muy enriquecedor, ¿no? Lo que tú has Totalmente. dicho. Totalmente. Y bajo tu punto de vista y tu experiencia, que es lo que decíamos antes, en estos momentos que estamos ahora, que la idea también un poquito es animar a todas las personas que nos puedan estar escuchando, porque hay que animarnos los unos a los otros. Hay una realidad, pero enfocarnos en lo que hemos dicho, en las oportunidades, en las soluciones, en pedir ayuda y en cambiar la perspectiva en todo esto, ¿no? Mm. Entonces, en esa experiencia que tú tienes, con todo lo que has escrito también, ese trabajo de introspección, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que podríamos decir o qué se necesita para emprender? Pues mira, yo justo esta semana he estado hablando con varios emprendedores, con varios, como con 100 emprendedores en dos charlas diferentes que tuvimos. Ujú, Y una cosa que yo decía, y que lo creo así, es que una cosa que tenemos que cuidar sobre todo es nuestro estado de ánimo. O sea, un emprendedor, una persona que es un optimista de la vida, porque eso es lo que es un emprendedor, o sea, se le ocurre una idea y si esto lo voy a sí, petar, es un optimista, porque tú no tienes ninguna certeza de que eso va a ser así. O sea, tú tienes unos supuestos, unas hipótesis y confías en que eso va a ser así, dedicas tiempo, dedicación, trabajo, esfuerzo a una cosa que podría no salir así. Entonces, un emprendedor en definición es optimista, ¿vale? Pero ese optimismo a veces, por el día a día, por lo que te trae el día, por las cosas que ves, por las cosas que escuchas, por la receptividad o no que pueda tener lo que tú haces, puede alterar tu estado de ánimo. Entonces, de manera que si tu estado de ánimo baja, tu proyecto va mal. Si tu estado de ánimo está alto, estás en euforia, tu proyecto va bien. sí, Entonces, una cosa que yo siempre recomiendo es que nos mantengamos inalterables, es decir, que nuestro estado de ánimo esté diseñado para aguantar tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Porque no puede depender, o sea, aunque nuestro proyecto depende de ese estado de ánimo, lo que no podemos es caer en esa sensación de que a veces voy bien y a veces voy mal. Entonces, yo creo que una persona que quiere emprender necesita ser consciente de que el emprendimiento requiere un montón de habilidades diferentes a las que se necesitan para hacer un puesto de trabajo normal en una empresa tradicional. Necesitas aprender varias herramientas, necesitas aprender habilidades y esto es una cosa que si uno está dispuesto a asumirlo, pues genial, porque va en el proceso. Y que es un proceso de siembra también, es un proceso de siembra cuya cosecha puede verse reflejada tiempo después del momento que siembras. Entonces, este proceso de paciencia, de ir con foco, con dedicación, a veces mucha gente no está dispuesta a llevarlo porque sencillamente, pues no sé, porque necesita vivir, necesita comer, necesita generar facturación, necesita generar ingresos y yo nunca recomiendo que una persona se lance al emprendimiento si antes no tiene un plan que le soporte ese tiempo mm, de paciencia para esperar ver los frutos. sí, Entonces, si alguien dice, quiero emprender, yo lo único que le pregunto es, cuéntame qué colchón de seguridad tienes para ese emprendimiento. Porque lo más seguro que va a pasar es que entre el momento que tomas la decisión, te das de alta como autónomo y haces todo lo que tienes que hacer. Y bueno, no es lo primero que yo recomiendo que se haga, ¿vale? Tú tienes que probar el producto, conseguir clientes, testimoniales y cuando empieces a ver frutos, por lo menos que ese proyecto empiece a generarte ingresos cuando el colchón ya te ha aguantado lo suficiente para eso. Y eso puede demorar en función de unos 6 meses, un año, que es más o menos
Hay gente que dice 2 años, pero yo creo que se pueden ver frutos los primeros 6 meses en los que uno ya siente que puede poner un pie en firme en ese proyecto, si tiene una buena idea. Entonces, yo creo que se necesita eso, se necesita valor. Hablamos de la valentía hace poco. Se Sí. necesita valor, se necesita paciencia, se necesita mucho optimismo, se necesita mantener el estado de ánimo y se necesita estar abierto a aprender cosas para ir aplicándolas en el proyecto. O sea, son muchas cosas las que te podría decir. Yo, de hecho, aquí en la marca del emprendedor, que por cierto recomiendo este libro para las personas que quieran trabajar esa parte del emprendimiento, doy 12 pasos. Se llaman 12 pasos para emprender un negocio con éxito y es cuáles son esas 12 cosas que tenemos que hacer para luego ver los resultados de nuestra idea. Porque no es fácil, pero yo digo al final, qué cosa que merezca la pena lo es. Eso es. ¿No? Claro, porque una cosa es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Al final todo tiene una constancia, una perseverancia, que podemos luego ir limando y conseguir mejorar, ¿no? Aspectos que nos requieran menos esfuerzo, pero hay que ser, como has dicho, ¿no? Perseverantes, tener esa claridad. Y una cosa muy importante que es verdad, ese colchón económico, porque sabemos que lo que has dicho, los resultados al año más o menos, o 2 años, depende, ¿no? Y de nuestro proyecto, de las circunstancias, entonces tener esa capacidad también. Y sobre todo para evitar las ansiedades y angustias, ¿no? En la medida de lo posible, que es tan Así es. importante. Os Así recomiendo es. el libro, lo que ha dicho Fabián, porque quizá esos puntos que nos has dicho, yo creo que van a ser muy interesantes, ¿vale? Es que es Y clave. ¿qué opinas también eso, ¿no? De al final rodearnos de esas personas positivas, de ese equipo maestro que también va a estar ahí, en los mastermind, que ahora decimos que es tan importante? Pero yo creo que es Mm. cierto, porque el emprendedor muchas veces, y el empresario, y sobre todo los altos cargos, viven como esos momentos de soledad que necesitas también rodearte con aquellas personas que puedes hablar abiertamente de lo que te está pasando, que están en la misma situación y que de alguna manera eso genera esas energías también positivas y mantenernos en ese estado, de decir, oye, mira, ahora me encuentro así, lo comparto con mis compañeros y venga, adelante, porque hay veces que hay que impulsarnos un poquito también, ¿no? O ver esas Sí, perspectivas que igual otro compañero lo puede ver y nosotros no vemos. total. Hay gente que sin saberlo ya tiene un mastermind, pero es un mastermind que no le ayuda a crecer, sino que le hunde. Entonces, su mastermind del amigo del bar que le está diciendo, tío, ¿qué estás haciendo? No sé qué, todo está hecho un asco, ¿qué te vas a poner? Eso es un mastermind. Es una mente Pero al maestra revés, ¿no? que te Polarizado. lleva al desastre, ¿sí? En el que todo el mundo se queja y todo el mundo dice cosas. Y yo creo que ya de alguna manera es una práctica que la gente tiene y mi invitación es que lo hagan, pero de manera contraria, es decir, que tengan personas con las que se sientan empoderados, que les reten, que sientan que tienen que rendir cuentas para ponerse en acción. Yo justo antes de esa entrevista que tenía Virginia, estaba en mi sesión de mastermind con mi grupo y he terminado y me he conectado para estar contigo, pero justo estaba en una sesión de mastermind comentando el proceso de la semana, nos reunimos una vez cada 15 días, compartiendo un poco acerca de esto, de las cosas que no nos atrevemos a compartir con todo el mundo por miedo a que nos juzguen o por miedo a que nos vean tan vulnerables que no seamos capaces de sostenerlo en público. Entonces, ese tipo de cosas se hablan allí. Y en estos tiempos que vivimos, yo sí creo que es una práctica que cualquier emprendedor, cualquier persona que quiere vivir de lo que sabe, un experto o un conocedor de algo, oye, consíguete un grupo de apoyo, un grupo de personas, no necesariamente tiene que ser algo por lo que tengas que pagar dinero, gente que esté en tu misma frecuencia, en tu misma onda y que tengas la opción de compartir, de poder soltarte, de poder incluso llorar si hace falta para poder enfrentar todo este tema, porque todo este tema del confinamiento lo que ha hecho es aislar más a la gente, a pesar de que vivimos más que nunca, más conectados que nunca en la historia, la gente está más aislada y tenemos que permitirnos esos momentos de encuentro en los que podamos compartir y poder crecer juntos. Eso es, qué importante. Compartir, qué palabra tan bonita. Y yo una vez leí que el mundo, ¿no? Podrá seguir evolucionando gracias a una cooperación inteligente y es que creo que es eso lo que dices. Y además muchas veces lo que has dicho de la importancia de elegir ese mastermind con esa energía que puedes compartir tus miedos. Hay mucha gente también que tiene miedo a exponerse, aunque sabe que tiene que Ya, hacerlo, pues el miedo a la crítica, a ser juzgado, a no ser aceptado, porque esos son miedos desde muy chiquitines, ¿no? Que a veces vienen arrastrados de ahí. Y así entonces esa es es. la importancia, porque muchas veces nuestros amigos más cercanos o incluso nuestra familia son los primeros que nos dicen que no a la hora de hacer algo nuevo.
que lo hacen a veces con el afán de protegernos, pero es que también a veces nos impiden crecer. Todo esto con sentido común y conocimiento de causa, ¿no? De lo que vamos a Así hacer. Pero es. es que curiosamente, a la hora de crear algo, generalmente los primeros, digamos, obstáculos, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, queremos decir, familia, amigos, son los primeros que a veces te dicen no, por el miedo de ellos y por el afán de protección, ¿no? Por eso Ujú. salir de ese círculo, porque para crecer necesitamos salir de ese círculo de la familia también, Así para es. poder volar, lo que has dicho tú. Y Mm, salir de zona de confort y a veces, pues, incluso tener algún fracaso es normal, sé que duele, pero es que es una manera también de aprender. así es. Vale, Fabián, sé que te queda poquito tiempo que estoy viendo y nos vamos a tener que despedir. Claro A que sí. breve modo, bajo tu punto de vista también, ¿qué es para ti la marca personal y algún consejo para poder finalizar ya? Mira, para mí la marca personal es un elemento que nos va a ayudar a elevar nuestro valor profesional, es crearnos una reputación en la que podamos transmitir a otros lo que sabemos y lo que somos y que va a ser la herramienta que nos va a ayudar a crecer a nivel profesional hoy por hoy, más que cualquier título, carrera, profesión, más que cualquier cosa. Y yo creo que hoy por hoy vivimos tiempos en que si nosotros, como hablamos ahora de la adaptación al cambio, ¿no? O sea, más que nunca, el trabajar nuestra marca personal va a ser el elemento clave a la hora de tener una buena inserción laboral, un buen desarrollo de nuestro negocio o proyecto, porque si no tienes marca, pues al final nos vamos a convertir en profesionales genéricos. Entonces, alguien con marca propia y alguien genérico, pues mira a ver la diferencia. El genérico es una persona que tiene baja remuneración, que es fácilmente reemplazable. Una persona con marca es una persona que se identifica, que se reconoce por lo que es y por lo que vale y que al final su nivel de percepción va a ser mucho más alto. Recomendaciones que yo le doy a las personas que traten de ubicarse en ideas, proyectos que se conecten directamente con sus dones, talentos, habilidades. Si es un proyecto emprendedor, que esté basado en eso. Si es un trabajo por cuenta ajena, que esté basado con esas habilidades. Pero sobre todo utilizar las herramientas de visibilidad que permitan a las personas que les encuentren, que les vean, que si colocan tu nombre en Google, te encuentren, sepan quién eres. Para eso las redes sociales, digamos, son una herramienta que nos beneficia porque nos ayuda a que podamos transmitir un mensaje a través de ellas. De hecho, fue la forma en cómo hemos conectado tú y yo por LinkedIn, si no imposible, o sea, ¿cómo lo haces después de tanto tiempo que no habíamos visto? Entonces, son elementos que tenemos a nuestro favor, pero que desafortunadamente mucha gente no hace, no usa. Así que yo recomiendo eso, recomiendo que busquen elementos de visibilidad, pero sobre todo, y aquí voy a hacer un poquito de publicidad, yo tengo en mi canal de YouTube más de 300 vídeos, más o menos, hablando de temas de marca personal y emprendimiento. De hecho, me he tomado el trabajo de organizar los textos, las playlists, como para que una persona se pueda estudiar ahí casi que sin pagar, o sea, todo lo que he creado en los últimos 9 años. Y os invito a que le echen un vistazo porque podéis aprender un montón de cosas allí que yo en el proceso he venido aprendiendo solo con meterte en YouTube, Fabián González, o Eso es, incluso en ¿no? Google, Fabián González, te sale mi canal de YouTube y ahí puedes echarle un vistazo. O sea que los invito, esa es una recomendación que daría. Vale, yo también os invito porque yo sigo a Fabián hace ya 2 años, así que nos conocimos con esa Sí, foto ¿no? ahí que tenemos sí, sí. memorable y yo también le sigo, por supuesto. Además, estás también en Instagram. ¿Cuáles son tus redes, Fabián? Aparte de YouTube como Fabián González. Mira, la forma más fácil de encontrarme, por lo menos si están en España, es colocar Fabián González en Google y seguramente que me vas a encontrar allí. Mi blog es fabiangonzalezh.com, ¿vale? Y mi blog te puede llevar a todas las redes, pero digamos las redes en las... estoy en LinkedIn, estoy en Twitter, estoy en YouTube, estoy en Instagram, incluso TikTok, por ahí abrí el otro día un canal. No hago muchas cosas porque la verdad que no es mi perfil, ¿vale? Sí. De hecho ahora hay una nueva que se llama Clubhouse, que estoy ahí indagando a ver de qué se trata y de qué va. En Ya me fin, contarás. sí, estoy probando varias cosas, pero las dos en las que más fuerte estoy es YouTube y Ujú. Instagram, ¿vale? Así que Perfecto. Fabián González H y ahí me Ujú. encuentras perfectamente.
Vale, Fabián González H y LinkedIn también, que no sé si lo has LinkedIn dicho, ¿no? también, sí, en LinkedIn igual, sí. Que es también la red profesional. O sea, Fabián, pues como tu tiempo es oro y te agradezco tanto Muchas esa gracias. generosidad de compartirlo conmigo y con nosotros, sobre todo con nosotros, que esperamos, ¿verdad?, que era nuestro objetivo el que esto pues haya podido serviros, que os haya podido aportar valor o a veces esa pequeñita idea, este clic que te pueda ayudar y si no tenéis a Fabián, que os puede ayudar en marca personal, en productividad, en un montón de cosas, ¿no? Sí, todo Yo lo que os tiene que ver invito. con el trabajo de un emprendedor, que es Eso saber es. vender, que es saber gestionar proyectos, que es saber cómo gestionar sus finanzas, que es saber cómo organizar un producto, que es, o sea, todas estas habilidades, yo personalmente pues las he venido trabajando y este año específicamente he puesto foco en el tema de la gestión, la productividad, que es clave a la hora de reorganizar nuestros proyectos. Así que de eso estamos en este año muy enfocados. Y me alegro muchísimo. Y sobre todo, ya sabes, mis mejores deseos. Espero Muchas que sigamos en gracias. contacto y Claro que sí. compartiendo cosas que yo creo que es algo tan bonito y tan importante. Pues muchísimas gracias, Fabián. No te entretengo más porque sé que ahora en unos minutitos tienes otra conexión. Muchas Mil gracias. gracias por tu tiempo. Nos seguimos viendo, ¿vale? Un abrazo Un fuerte enorme abrazo a y todos y bueno, nos vemos en las redes. eso es, nos vemos en las redes. Y ánimo y adelante. Un abrazo muy grande.